este rinconcito. Hoy vamos a comenzar con el primer vídeo, lo cual me hace mucha ilusión. ¿Qué mejor tema ahora que entramos en septiembre y que hay que volver a la rutina, o mucha gente vuelve a la rutina? ¿Qué hablar sobre las rutinas de mañana? Seguramente estarás esperando que te muestre cómo sea la mía y te puedo dejar un vídeo en el TikTok acerca de una que hice, pero ya te digo yo que vengo aquí a desmentirte todo. He de decir que las rutinas de mañana ideales no se muestran. Eres tú el único creador o creadora que puede hacerla. Están muy bien las rutinas y seguramente a día de hoy ya habrás visto algunas. Para, digamos, esto va como un tablero de Pinterest. Vemos las fotos, vemos las manualidades e intentamos recrearlas. Pues un poco eso, y está muy bien coger ideas de otras rutinas, pero ya veréis que no es lo más adecuado implementarla tal cual en nuestra vida. Así que en este vídeo te voy a enseñar algunos errores o algunas circunstancias en las que esta rutina que tú estás copiando no se está adaptando a tu vida y quizás te esté perjudicando. Y lo siguiente serían unos tips para que tú puedas crear tu rutina perfecta o bien que esté lo más adecuada a tu estilo de vida. De lo primero que quiero hablar, y esto me ha pasado muchas veces, es de la frustración que genera o el agobio. Tener una rutina ideal con 50 pasos, tener que entrar a trabajar y que en esa mañana no te dé tiempo de hacer absolutamente nada. Quizás al principio, y de eso os hablaré ahora más tarde, quitéis un poco de tiempo de descanso para poder hacerla y lo vais llevando, pero llega un momento que os sentís cansados, que os sentís agobiados porque hay un día que resulta que no podéis hacer una cosa porque os habéis retrasado 15 minutos, se os han pegado las sábanas y ya no te da tiempo de hacer el oil pulling, por ejemplo. El intentar ser perfectos con una rutina de mañana que hayamos copiado porque se te vende como que vas a ser más productivo, que vas a tener más energía, y ojo, muchas veces es así, siempre y cuando, y este será el segundo punto, sepamos en qué priorizar, no vas, o sea, a la larga no es sostenible en el tiempo, porque genera un cansancio, es algo que no se puede llevar, se puede llevar en un momento determinado, pero a la larga no está adecuada a ti, no está adecuada a tus ritmos, a tus biorritmos, y entonces pasamos de ella. Ojo, en el mejor de los casos pasamos de ella, porque si no, de la otra forma nos genera frustración y un agobio desde bien temprano en la mañana porque intentamos hacer todas las cosas, que si el vaso de agua caliente, que si el té, que si el café, que si la clase de yoga, que si luego ducharme, la rutina de 10 pasos coreana para tener una piel perfecta. O sea, todas esas cosas que están muy bien, depende del objetivo que tengas, lo que va a hacer es literal agotarte y frustrarte recién te levantes. Y como comentaba antes, y esto sería el punto 2, hay que establecer prioridades para que esto no pase. Muchas veces, como ya comenté, lo que hacemos es unirnos al club de las 5 de la mañana, de las 6 de la mañana. Y ojo, que soy una persona que se levantaba temprano para poder hacer sus cosas y tener una mañana tranquila, sin agobios, yendo corriendo a trabajar. Pero una cosa es eso y otra que estés perdiendo horas de sueño por intentar tener una rutina perfecta de mañana, cuando se sabe que, sobre todo, lo más importante es tener un descanso reparador. Es muy importante saber cuáles son nuestras prioridades y sobre todo las de nuestro cuerpo. En este caso vamos a priorizar el sueño ante todo, o sea, el descanso, y luego ya vemos, quizás necesite hacer 15 minutos de respiración porque así no voy a alterar de trabajar. Vale, pues siguiente, vamos a priorizar esos 15 minutos de meditación. O quizás, pues mira, la meditación no es lo mío, pero necesito estirar un poco antes de ir a trabajar porque trabajo haciendo X cosa y necesito tener un poco de movilidad del cuerpo. Está perfecto, totalmente perfecto, pero hay que saber dónde priorizar. Como tercer punto, podríamos hablar de hábitos erróneos donde se nos enseña en redes ciertas cosas que están bien vistas porque quizás puede ser productivo, pero que quizás
no sea lo mejor en cuestión de salud. Ojo, no soy una experta en esto, pero todo debe medirse en base a la experiencia, en base a estudios. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo que sería, y esto se ve sobre todo en personas americanas, quizás porque en su cultura lo tienen como algo más arraigado, y es hacer según se levantan la cama. Quizás a nivel productivo está muy bien porque ya es una tarea doméstica que te editas según te levantan, ves la habitación ordenada y está perfecto. ¿Qué pasa? Que por la noche nuestro cuerpo suda, transpira, se genera un vapor de la respiración si dormimos con las puertas y las ventanas cerradas. Hay bacterias y microorganismos que se están acumulando en nuestras sábanas, y lo mejor que podemos hacer es abrir las ventanas, abrir las puertas, dejar las sábanas, digamos, abiertas, y que transpire un poco esa cama para evitar, pues eso, la aparición de microorganismos, la acumulación de ácaros, una posible humedad excesiva porque sudamos mucho y no dejamos que se ventile. Entonces, lo ideal sería hacer la cama pasado un tiempo, no según te despiertas. Por eso es un ejemplo de cómo algo tan sencillo y tan, perdón por la palabra, tonto como es hacer la cama, quizás no sea un buen hábito de salud. Ojo, hacer la cama según te despiertas, obviamente está muy bien porque visualmente te aporta paz ver tu habitación recogida, pero vamos a esperar un poco más de media hora o lo ideal 1 hora. A modo de resumen, entonces podemos decir que quizás esa rutina de mañana que estás viendo en internet probablemente no esté de acorde a tus prioridades en cuestión de actividades diarias, rutinas, biorritmo, hábitos y necesidades personales. Tampoco está siendo sostenible en el tiempo porque hay demasiada carga de acciones en una mañana, y quizás te esté enseñando cosas que no es lo mejor para tu salud. Teniendo estas premisas en cuenta, os voy a dejar algunos tips que os ayudarán un poco a tener esa rutina que sea llevadera, que no os cueste hacerla, que tenga valor en vuestra vida y con las que os sintáis muy cómodos y saludables. Ojo, estos son algunos ejemplos y algunos tips, al igual que os digo que en los videos que veis toméis ideas, como se puede hacer en un tablero de Pinterest. No es cuestión de quedarse con todo e intentar implementarlo todo desde primera. Lo ideal es que cojáis algunas ideas, podáis ponerlas poco a poco en marcha, ver qué tal lo lleváis, cómo os sentís, si os sirve o no os sirve. Así que ya teniendo en cuenta que este sería el primer tip, vamos con los siguientes. Vale, teniendo relación con lo siguiente, lo primero es hacerle caso a nuestro ritmo circadiano. Es súper importante dormir. Mi abuela siempre me dice, ay, con lo bueno que es dormir. Y yo de verdad no la entendía hasta hace poco cuando, pues por cuestiones de trabajo, perdí el sueño. Es súper importante que nuestro cuerpo esté descansado y nuestros órganos se hayan desintoxicado, se hayan ido reparando por la noche para llevar un buen día. Es súper. Si tenemos que priorizar en algo, yo diría el sueño. Así que lo ideal, según la medicina tradicional china y la Ayurveda, es que estemos en la cama antes de las 10 de la noche. Esto no quiere decir que si eres una persona que le cuesta dormirse o que tengas que estar a las 10 de la noche ya durmiendo. Pero sí por lo menos que estés en la cama, en posición horizontal, sin nada que realmente ponga tu cerebro a trabajar duramente. Como os comentaba, por ejemplo, esta rutina de yoga que quizás no podemos hacer en la mañana porque no nos da tiempo, pues hacer yin yoga o algo relajado antes de irnos a dormir, porque a lo mejor nos induce un poco más al sueño. Todo este tipo de cosas que nos ayuden y que favorezca un sueño reparador. La hora de despertar, pues esto nos podemos guiar incluso un poco por las personas de la antigüedad, es decir, no había un despertador, aunque habían unos rústicos bastante rudimentarios, como por ejemplo se puede ver en la Edad Media, que colocaban una vela con unos clavos y a medida que se consumía la vela iba sonando,
Lo normal es que se despertaran con la salida del sol y se fueran a dormir o terminaran sus actividades con la puesta. A esto es lo que me refiero, atender un poco según la naturaleza cómo vamos a ir acostumbrándonos a tener esta rutina que nos va a ayudar. Primero porque la bajada del sol, es decir, el que se haga de noche, va a favorecer la producción de melatonina y esta es indispensable para inducirnos al sueño. Al igual que con la salida del sol va a bajar la melatonina y va a subir el cortisol. A veces asociamos el cortisol con estrés, pero no quiero adentrar mucho en el tema ahora, pero no es exactamente así. Y es lo que nos mantiene activos. Así que es súper importante ir con estos ritmos para que nuestras hormonas estén bastante balanceadas y nos ayuden en nuestro día a día. Es como el suplemento que no nos tomamos, pero que podemos crear solo con nuestros hábitos. Otra de las cosas de las que pecamos, y esto viene relacionado con el descanso o el cortisol del que hablábamos, era el uso de dispositivos electrónicos antes de acostarnos o incluso a primera hora de la mañana. Ya está demostrado que todo estos dispositivos, aunque tengan una pantalla para disminuir la luz azul, unos programas que está muy bien ponérselos, lo que hacen es que nuestro cerebro no se prepare para el descanso o que ya desde un primer momento en la mañana tengamos una información que nuestro cerebro no requiere para el día a día y que probablemente ya estemos viendo noticias en el día que, digamos, alteren en el caso de que tengamos ansiedad o estrés, esos niveles de cortisol desde un primer momento y que puedan haber un pico desde bien temprano. Lo ideal es evitar estos dispositivos y poder poner hábitos más saludables como meditar, como dije, hacer yoga, respiraciones o incluso algo tan bueno como el journaling por las noches o dar las gracias por la mañana y anotarlo en un cuaderno. Incluso pasar tiempo en silencio sin hacer nada está muy bien si quizás no queremos meditar, no queremos respirar, sino ver cómo estamos. Eso es fantástico y ser conscientes de en qué estado nos vamos a dormir y en qué estado nos despertamos. Lo siguiente que suele pasar o lo que hacemos es beber bebidas estimulantes. ¿Por qué? Principalmente porque no hemos tenido un descanso reparador. Y lo segundo es porque lo tomamos como hábito y pensamos que nuestro cuerpo siempre va a necesitar esta energía extra que no proviene de nosotros sino de un factor externo. En mi caso, por ejemplo, pongo mi caso personal, tengo un estómago sensible y a mí ni loca se me pasaría por la cabeza tomarme una taza de café recién levantada. Primero, porque me va a poner como una moto y segundo, porque me va a hacer daño en el estómago. Entonces, lo ideal es, primero, como decía, favorecer el descanso. Lo siguiente, hay ejercicios de breathwork que están muy bien, es respiración ideada para un aumento de energía corporal, y espiritual también, por decirlo de alguna forma. Os recomiendo buscarlos en YouTube porque hay muchas personas que lo hacen muy bien y paso a paso, como por ejemplo la respiración de fuego. Y en caso de que necesitéis un aporte extra, el café está muy bien, intentad siempre lo más saludable posible y apostad por un café de calidad si podéis. También existe el matcha, existe el té verde, otras alternativas, incluso pues ponerle un poco de electrolitos al agua que nos tomamos por la mañana nos va a aportar un poco de energía, pero ya digo, si tenemos un buen descanso y usamos fuentes de energía propias y no externas, siempre a la larga será mucho mejor. Ya la forma de que lo hagáis lo dejo a vuestra elección. A esto también incorporamos suplementos. Se ven puñados de suplementos. Incluso hace poco se viralizó la rutina de mañana de Hailey Bieber y realmente me parece algo
horrible. Primero por el dinero que te dejas en tanto suplemento, y lo siguiente, que hay cosas más caseras o más fáciles que tomar toda esa cosa. Es verdad, yo por ejemplo, si tomo suplementos, siempre es mejor hacerse unas analíticas o, si es posible, preguntar a un experto, como por ejemplo un naturópata, como es en mi caso, y que te asesore sobre los suplementos que son necesarios. Todo en su justa medida, es decir, tampoco necesitamos ni volvernos locos, ni tampoco tomar demasiado una cosa, por ejemplo con las proteínas, porque a la larga un consumo excesivo puede provocarnos problemas también. Entonces, siempre, bajo mi punto de vista, esto es mejor que esté recomendado por un profesional, o bien que vemos que nos hacen unas analíticas y tenemos déficit de algo, y en caso de tomar algo vamos a priorizar sobre todo lo casero, como puede ser un buen caldo de hueso si lo que queremos es incrementar el colágeno en nuestra piel, por ejemplo. Otro punto importante cuando visualizamos estas rutinas de mañana es el ejercicio. O sea, no hay rutina que no haga ejercicio por la mañana. Y está muy bien expresar el día en movimiento, pero no necesitamos pagarnos una hora de yoga o una hora de ejercicio en el gimnasio según nos despertemos. Si lo puedes hacer, oye, perfecto, pero si no, no te preocupes. Vamos a incorporar otras cosas. Por ejemplo, si tenemos que ir en coche a nuestro lugar de trabajo, lo vamos a aparcar un poco más lejos y vamos a ir caminando. Entonces ya haces 20 minutos de caminata y eso para empezar el día está muy bien. O ejercicios de movilidad en la mañana para desperezarte un poco en la cama también está muy bien, porque a lo mejor no puedes ir al gimnasio hasta un poco más tarde. Está muy bien, no tenemos que agobiarnos pensando que tenemos que hacer tantos minutos de ejercicio por las mañanas antes de ir a trabajar, porque si no luego no podemos. No, la cuestión es saber cuándo incorporarlos y en qué cantidad. Quizás por el día a día, por el trabajo o la vida ajetreada que llevamos, no podemos priorizar el ejercicio en nuestra vida, cosa que no es lo correcto, pero quizás antes de comer o después de comer, en esos minutos que tenemos de descanso, podamos ir a dar una vueltita en el parque más cercano, a una vuelta a la manzana. Da igual, lo importante es moverse, no quedarse parados. Poco a poco ya la vida o ese ajuste de hábitos nos dará tiempo para tener hábitos mucho más saludables. Lo importante, y esto que quiero que lo anotéis como otro tip, es incorporarlo poco a poco. Más vale hacer una vuelta a la manzana, 20 minutos, 10 minutos de caminata, que quedarse sentado en una silla. Y esto lo digo porque una de las cosas que a mí me pasaba en el trabajo es que no movía el culo de la silla de la oficina. Y esto es súper problemático porque luego me han dado una especie de lumbalgia asociada a esa baja movilidad. Entonces, lo que hago es poner la técnica del pomodoro, no solo para tener descanso mental, sino también para tener descanso de esos periodos que paso sentada. Entonces, cuando toca el temporizador, yo ya sé que me tengo que levantar de esa silla e ir a caminar. Da igual si es que tengo que ir a buscar X papel a no sé dónde, ya sea porque tengo que ir al baño o lo que sea. Me levanto y camino. Ya para finalizar, os diría que también cuanto más minimalista, más simple sea la rutina, mucho mejor. Porque, como ya os decía, será algo sobrellevable, algo que podemos mantener en el tiempo. Que es el principal problema es de por qué abandonamos todo tan pronto, porque nos fijamos unas metas, unas expectativas muy grandes y no somos capaces de llevarlo día tras día, porque al principio nos resulta imposible. Así que es como os decía, ir poniendo poquito a poquito. Una, por ejemplo, ir poniendo cositas poquito a poquito. Lo que vemos, oye, esto me gusta, lo voy a implementar. Que veo que puedo, bien. Que veo que no puedo, mira, es una tontería poner esto porque no me está ayudando para nada, me está quitando. Perfecto, pues lo quito, ya está. Hay que saber disociar de lo que no nos sirve a lo que nos sirve. Entonces, una de las cosas que podemos hacer, por ejemplo, es que por la noche
dejemos cosas preparadas para el día siguiente. Por ejemplo, si hay que prepararse el desayuno, la comida del día siguiente, porque estamos en la oficina y no paramos para comer o no tenemos mucho tiempo, lo dejamos puesto, no recurrimos a comidas rápidas, nos lo llevamos de casa y también facilitamos que a la mañana siguiente no nos estemos volviendo locos en qué preparar o qué hacer y perder el tiempo y tener ese tiempo pues para incorporar otras cosas. Igual que la ropa, es ideal ponerlo, dejarlo preparado y a la mañana siguiente no tienes que estar pensando en qué ponerte. Hay personas que lo pueden hacer, hay personas que no, porque al final es un poco también de cómo te sientas, vas eligiendo, digamos, tu outfit, pero bueno, tener una base o más o menos lo que quieras ponerte y ya añadirle ciertos accesorios o ciertas cosas en base a tu estado de ánimo, como te quieras ver ese día o el tiempo, que no tener nada y de repente abrir el armario y a ver qué me encuentro. Entonces, ese tipo de cosas que podemos dejar preparadas la noche anterior van a beneficiar a que esa mañana primero la pasemos mucho más tranquilos y podamos incorporar otras cosas que de otra manera no podríamos, porque esto que ya podría quedarse preparado lo estábamos haciendo a primera hora de la mañana. Espero que estos tips te hayan servido, que esta charla no haya sido demasiado larga, que puedas sobre todo, y esto es súper importante, crear tu propia rutina. Estaré encantado de verla en TikTok o en Instagram si me etiquetas como @mividamasconsciente y ver qué tal te está yendo. Sobre todo recuerda, haz la tuya, incorpora ideas y mira cómo te sientes, que es lo más importante. Espero verte en un próximo vídeo. Bien, estamos.